A estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8. El libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8, y los pequeños pueden pasar a su clase de 4 a 11 años solamente. Mientras tanto, el resto abrimos nuestras Biblias en esta porción. Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8. El día de hoy vamos a leer una porción de la Escritura bastante extraña y va a ser un mensaje un poquito más, donde vamos a usar un poquito más nuestra energía intelectual, nuestra mente, para poder comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, y dice la palabra de Dios. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto mide usted de estatura, hermano? La estatura promedia entre los hombres de Latinoamérica varía, Los más altos son los argentinos. El promedio de un hombre argentino es 5 pies 9 pulgadas. Entonces, si usted mide más o menos eso, pues está a la par de los argentinos. Brasil le sigue, 5 pies 7 pulgadas. México, 5 pies 7 pulgadas también. Costa Rica, 5 pies 6 pulgadas. Perú, 5 pies 5.5 pulgadas. O sea, los más bajitos son los peruanos, luego los de Costa Rica, luego los de México, Brasil y Argentina. Por esto nos asombramos cuando una persona rebasa el promedio por mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia vamos a sorprender los que somos altos, pero también los que somos chaparritos, ¿verdad? Siempre se acuerdan las personas: sí, el hermano es el alto. No, el chaparrito. Hay ciertas personas, hermano, que tienen un problema en la glándula pituitaria. Es una glándula que todos tenemos, que si produce un exceso de la hormona de crecimiento, que es somatropina, desde bebés a veces se produce un exceso de esa hormona. Y como en los bebés y 1 año, 2 años, todavía no se cierran las placas de crecimiento en los huesos, lo que resulta es que crecen, y ese problema hormonal se llama gigantismo. De hecho, entre las personas que han padecido el gigantismo, el más famoso de ellos es Robert Wadlow. Él llegó a medir 8 pies 11.1 pulgadas, ahí usted lo ve. Esa es una foto real, no es inteligencia artificial. Fue un hombre sumamente altísimo, pero él padecía ese problema de gigantismo. Y hay gente, hermano, que vive fascinada con la idea que pudieron haber gigantes en la historia del mundo, gigantes caminando sobre la tierra. Y es más, usan el texto bíblico para comprobar que en verdad hubieron gigantes y que nacieron por la unión de un ángel con una mujer.
y eso produjo los gigantes. Y ese es el reto interpretativo de nuestro texto el día de hoy. Al parecer, antes del diluvio hubieron ángeles que tomaron mujeres y el resultado de estas uniones fueron los gigantes, según esta interpretación. Así es que el mensaje de hoy nos ayudará a conocer este pasaje, ver qué es lo que significa y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Tal vez a usted ya le resultó esto como que bien extraño. ¿De verdad hubieron ángeles que se casaron con mujeres y ellos produjeron gigantes? ¿En serio? Bueno, vamos a ver si eso es lo que realmente dice la Biblia. Y aparte de eso, usted dirá, bueno, salí con más información. No, algo tiene que ver esto con nosotros. Algo tenemos que poder nosotros aplicar a nuestra vida. Si es que veamos el problema. El problema lo vemos desde Génesis capítulo 6 y dice de esta manera. Aquí se presenta el problema en los versículos 1 al 3. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres o de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Sabemos que el primer par de seres humanos creados por Dios, Adán y Eva, comenzaron a tener hijos. La Biblia registra el nombre de 3 hijos varones: Caín, Abel y Set. Pero se entiende que tuvieron hijas. Por cierto, la pregunta es, ¿con quién se casaría Caín? ¿Quién más podría haber sido su esposa de Caín sino su propia hermana? Es que no habían otros seres humanos. Entonces ellos tomaron por mujer a sus propias hermanas. Entonces usted dirá, hermano, pero eso es incesto. Bueno, obviamente ya después en la ley de Moisés se dan las leyes y reglamentos en contra de las relaciones consanguíneas, me parece que así se le llama, el decir, usted está prohibido casarse un hermano con su hermana o primo con primo, etcétera, en algunos casos, pero eso se fue dando después. ¿Por qué? Porque resultan también problemas de deformidad, problemas genéticos cuando cuando se producen hijos de esas relaciones. Pero en el principio no era así. Entonces ellos tuvieron que tomar mujer, pues a las mujeres que existían, que en la mayoría de los casos fueron ya sea hermanas o en algunos casos tal vez sobrinas, etcétera, parientes cercanos. Y así se fue multiplicando la humanidad sobre la faz de la tierra. Pero de pronto ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? Los hijos de Dios miran a las hijas de los hombres, ¿y qué es lo que miran primero? Que eran hermosas, que eran atractivas, y tomaron entre las mujeres de la población todas las que desearon. Notemos un detalle importante: los hombres eligieron a estas mujeres porque atraídos principalmente por su aspecto físico. De otra manera, el autor no mencionaría que eran hermosas, sino que ellos, estando mirando entre las mujeres, dijeron: wow, qué guapas, qué bonitas, qué hermosas. Esa fue la atracción y sobre lo cual se basaron esas relaciones, en la atracción física. Y sabemos que eso es un hecho real, ¿sí o no? Los hombres somos atraídos inicialmente ¿cómo? Por la vista. Pero eso no es todo. La atracción física es un factor en cualquier relación entre un hombre y una mujer, pero no debe ser el único factor de esa relación. Luego notamos que estos hombres tomaron a todas las mujeres que desearon. Parece que estos hombres están siendo controlados, o estas personas, controlados por sus deseos, por sus pasiones carnales únicamente. Ese es su único criterio. Me gusta, me atrae, check. Me voy a casar con ella, la voy a tomar como mujer porque lo que veo es hermoso. Note que un ancestro de estas personas hizo lo mismo. Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, y ella tomó de su fruto y comió. Eva también comete el pecado por la atracción visual. Vio que el fruto era atractivo a la vista.
Parece que se vuelve a repetir la misma historia. El ser humano, movido por su deseo, lo lleva a ofender a Dios. No porque la atracción física sea mala, sino que en este caso es lo único que impulsa a estos hombres a tomar a estas mujeres, a estas personas, simplemente por la atracción física. Y Dios mira lo que ocurre y claramente es algo que no le agrada. Dios se ofende tanto de la acción de estas personas que dice: vamos a acortar sus días. Se acorta la longevidad del hombre a 120 años. ¿Recuerda cuánto tiempo vivían los antiguos? 969 años vivió Matusalén. 930, 777. Vivían muchos y muchos y muchos años. Y Dios dice: vamos a ponerle un freno a la vida de esas personas. Van a morir o no van a superar los 120 años. Ahora, eso no quiere decir que todos los que viven después de esta sentencia ya no viven más de 120, sino que drásticamente se reduce los años de la vida de los hombres. Ahora, ¿qué sucede cuando estas personas se unen con las hijas de los hombres? Versículo 4 nos da la respuesta. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. La Biblia nos dice que nacieron gigantes, quienes fueron los poderosos guerreros de la antigüedad. Pero aquí no acaba la maldad. La humanidad se sigue multiplicando y su pecado llega ante la presencia de Dios, y Dios dice: voy a borrar a todo ser humano de la faz de la tierra. Voy a borrar a los animales, a los reptiles, a las aves del cielo. Voy a borrar a los seres humanos. Ya no va a quedar nada. Me duele haberlos hecho. Dios está muy ofendido por las acciones que el hombre ha tomado. Número uno, los hijos de Dios toman por mujeres simplemente atraídos por la atracción física. Le desagrada a Dios, reduce sus días a 120 años. Ofensa número 2, se sigue multiplicando la maldad entre los hombres, nacen estos gigantes y Dios dice: voy a borrarlos a todos del planeta Tierra. Ahora sí, vamos a presentar las dos opciones de interpretación, porque existen por lo menos 3 interpretaciones. Hoy nada más vamos a presentar 2. Interpretación número 1 dice: los hijos de Dios son ángeles, ángeles celestiales, que toman mujeres entre los hijos de los hombres. Entonces viene un ángel y se casa con una mujer, tienen relaciones íntimas y se producen gigantes. Esta interpretación afirma que en otros lugares de la Biblia la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles. Entonces aquí dice: los hijos de Dios tomaron a estas mujeres, esos hijos de Dios son ángeles. Como Job capítulo 1 versículo 6 dice que llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Entonces en cierta ocasión llegan los ángeles, la corte angelical, y entre ellos uno de los ángeles creados por Dios, Satanás, y se presentan delante de él. Entonces aquí dice: ya ven, los hijos de Dios es igual a los ángeles. Estas mujeres se casaron con ángeles y tuvieron gigantes. Pero esta interpretación debe explicar 2 cosas. Los ángeles son espíritus. Los ángeles no tienen cuerpo. Para poder engendrar un hijo se necesita un cuerpo con órganos reproductivos. Y luego Jesús afirma que los ángeles no se dan en casamiento. Mateo 22:30: en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces esta interpretación tiene una variante y dice que más bien tal vez lo que pasó fue de que estos ángeles, que son ángeles caídos, que son los demonios, poseyeron a ciertos seres humanos, se casaron con mujeres y así se produjeron los gigantes. Bueno, tratan de acomodar la teoría a otra posibilidad, pero aquí no me habla de gente endemoniada que se haya casado con mujeres y así se produjeron los gigantes. Entonces, esa interpretación, aunque es muy popular, no creo que es la más probable. Interpretación número 2:
Los hijos de Dios son varones de la simiente bendita, de la simiente de Set, que tomaron mujeres entre los hijos de los hombres. Sabemos que la Biblia se refiere al pueblo de Dios como hijos de Dios también. Por ejemplo, Israel, dice el Señor, tú eres mi hijo. Dios se refiere a su pueblo como su hijo, como el pueblo del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que la gente se identificó con el pueblo de Dios principalmente por su línea de familia. Por ejemplo, en Génesis 5 vimos la línea de la familia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Esa es la descendencia bendita. Y Caín no es la descendencia bendita. ¿Por qué? Porque al convertirse en el primer asesino es maldecido por Dios. Entonces tenemos una descendencia bendita, la descendencia de Set, y tenemos la descendencia descartada por Dios, que es la descendencia de Caín. Así que esta interpretación dice que entre la simiente de Set, los hombres comenzaron a tomar mujeres entre la población. Pero tomaron mujeres indiscriminadamente, eligieron movidos solo por sus pasiones, deseos, solamente controlados por su vista. No pensaron en cuidar la simiente bendita, solo pensaron en satisfacer sus propios deseos. Y de estas uniones nacieron lo que en varias Biblias se traduce como gigantes. Ahora, si elegimos la segunda interpretación, que creo que es la correcta, que es la descendencia de Set, que toman mujeres atraídos únicamente por el aspecto físico, eso no nos ayuda a entender. ¿Y los gigantes qué? ¿Qué tienen que ver estos gigantes? Bueno, hay dos maneras para poder interpretar la Biblia cuando estamos en aprietos. Uno es ver varias versiones de la Biblia, ver cómo lo traduce la Reina Valera, cómo lo traduce la Biblia de las Américas, la NBI. O también es bueno también consultar incluso en algunas Biblias católico-romanas. De hecho, algunas Biblias católico-romanas son muy buenas traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera 60. A ver si la Reina Valera 60 nos ayuda. Dice la Reina Valera 60: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ay, pues la Reina Valera no me ayudó, porque la Reina Valera me sigue diciendo que eran gigantes. Bueno, vamos a ver la Nácar Colunga. Nácar Colunga es una Biblia católica producida para Latinoamérica. Vamos a ver si esa nos ayuda. Dice: había entonces gigantes en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos son los héroes famosos muy de antiguo. Pues tampoco me ayudó la Nácar Colunga, porque también ellos me dicen que fueron gigantes. Así que tanto en la vieja y confiable Reina Valera 60 y la Nácar Colunga me dejan en lo mismo. Fueron gigantes y eran hombres de renombre o famosos de la antigüedad. Así que en este caso me quedo con que eran gigantes y todavía no entiendo qué eran estos seres que nacieron. Ahora, ¿cuál es otra manera de entender el texto bíblico? Pues vamos a ver cómo dice el texto original. Entonces, encontré algo. La palabra que se traduce como gigantes, hoy usted va a aprender hebreo, no solamente va a saber decir shalom, que es la paz, o hola y adiós. Lo puede usar en esos tres contextos. Hoy va a aprender otra palabra, Nefilim. A ver, diga conmigo, Nefilim. La palabra que se traduce como gigantes es la palabra Nefilim. Pero Nefilim no significa gigantes. ¿Qué es un gigante? Como Robert Wadlow, ese es un gigante, ¿verdad? Como Goliat, ese es un gigante, a una persona alta. Nefilim no significa persona alta. Nefilim significa los caídos o los que caen sobre otro. Eso significa Nefilim. Entonces, cuando usted se cae en el suelo, usted es un Nefilim, porque se cayó sobre algo. Entonces, Nefilim no significa gigantes, no tiene nada que ver con gigante. Simplemente es una palabra que se refiere a una persona que se cayó o que se cae sobre otro. Entonces, ¿de dónde salió la palabra gigante? ¿Por qué Nácar Colunga y Cipriano y Casiodoro, por qué traducen la palabra como gigante? ¿De dónde viene?
es que el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Hubieron unos judíos en Alejandría que toman el Antiguo Testamento hebreo, y como ya muchos de ellos ya no hablaban el idioma hebreo porque ya se había perdido por causa del imperio griego, la mayoría hablaba griego, entonces traducen la Biblia del hebreo al griego, y esa es la traducción que vamos a ver aquí en la pantalla. Hay puros garabatos, porque nosotros no lo leemos, ¿verdad? Pero por ahí, casi antes, ve hasta abajo Génesis 6:4, brinque 2 líneas y hay una palabra en letra más negrita, bueno, más bold, por decir, y subrayada. Ahí dice, ¿qué cree que dice? Gigantes. Es la traducción griega del Antiguo Testamento, Génesis 6:4, y allí los que tienen la culpa son los traductores de la Septuaginta, porque ellos tradujeron la palabra Nefilim como gigantes. Pero ¿qué cree? Ni siquiera en griego la palabra gigante significa gigante. La palabra gigante para los griegos significa los nacidos de la tierra. Porque Nefilim significa los que se caen. Pues uno se cae en la tierra, pues ellos le pusieron, vamos a traducir esto como los nacidos de la tierra. Vamos a decir Nefilim es gigantes, y nosotros tomamos gigantes y andamos pensando en gente grandota. Y no, simplemente significa los nacidos de la tierra o los que caen sobre otro. Y luego la Biblia nos explica qué eran estos Nefilim. Eran los hombres de renombre, hombres fuertes, hombres poderosos. Entonces concluimos que estos hombres que nacieron era gente imponente, hombres con influencia, con poder, que ejercían autoridad y control sobre otros. Son hombres como los magnates de las diferentes industrias, los déspotas, los capos de los cárteles, los dictadores de las naciones. Entonces, la traducción más correcta es esta: de la simiente de Set se enamoraron estos hombres únicamente por la atracción física con algunas mujeres, y de estas relaciones se produjeron estos seres poderosos, gente de influencia, gente que caía sobre otros para aplastarlos, para tener control sobre ellos, para ejercer autoridad y dominio. Y así se fue propagando la raza humana. Entonces, imagínese a estos hombres poderosos ejerciendo influencia, no para bien, sino para mal. Y uno se imagina que un hombre de influencia, de carisma, que tiene presencia, va a ser una fuerza para bien, que va a mejorar las cosas, que va a intervenir, que va a ayudar. Y a veces esa es la esperanza nuestra en los políticos, ¿no? Ahora sí, este presidente se ve que sí va a ayudar. Ahora sí, viene una transformación para mi país, y resulta, este está peor que el que teníamos. Son Nefilim, simplemente gigantes en autoridad y poder, pero llenos de corrupción, llenos de suciedad, llenos de lo más oscuro que usted pueda pensar. Y Dios mira esto, Génesis 6:5, ve que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. La maldad del hombre aumentaba y todo empeoraba. La tierra continuaba corrompiéndose, y tanto fue la corrupción, el pecado, la maldad del ser humano, que Dios toma una decisión. Y Dios dice: lamento haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Dios decide destruir a todo ser vivo. Ya no puede mejorar la humanidad. La corrupción es tan profunda que no hay manera de curar esa herida. Ya no hay esperanza para los seres humanos. La paciencia de Dios con los hombres ha llegado a su límite, y viene el juicio de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje?
Este pasaje tiene una enseñanza fundamental. Si Dios no interviene en la humanidad, descenderíamos como si fuese por una escalera de caracol, hundiéndonos cada día más y más en el pecado y corrupción. Génesis 6, 1 al 8 nos ayuda a entender que la naturaleza del hombre no es neutral. Los hombres no somos buenos por naturaleza, no somos inocentes por naturaleza. El ser humano nace y vive una vida inclinada continuamente hacia el mal. Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Hay un libro que la mayoría de niños en Estados Unidos lo leen en la secundaria, me parece, que se llama Lord of the Flies, el Señor de las Moscas. Se trata de unos niños que terminan en una isla, niños de secundaria, niños de la edad de muchos de nuestros, bueno, ya nuestros jovencitos son jóvenes adultos, imagínense 13, 14, 15 años. ¿Y qué hacen en esa isla? Se forman como si fuesen dos tribus. De estos niños pequeños, 13, 14, 15 años, ¿cuántos terminan muertos? Moshe, ¿te acuerdas? Por lo menos 2 o 3 terminan, ya me están diciendo, terminan 3 muertos. ¿Se puede usted imaginar un niño asesinando a otro niño? Se ven tan inocentes, se ven tan buenos, se ven tan cachetoncitos todavía, parecen niños, todavía no son niños pequeños, pero tampoco son adultos, están en esa edad intermedia y terminan asesinándose uno al otro. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano, el corazón está siempre inclinado hacia el mal. Fue por eso que los hombres de la simiente bendita, controlados por sus pasiones nada más, toman mujeres atraídos simplemente por lo físico. Fue por esto que de esas uniones nacen hombres de renombre, de influencia, de poder, y en lugar de mejorar la sociedad, la empeoran, la hunden más en el pecado y rebelión contra Dios. Fue por esto que Dios interviene y dice: ya no vivirán más de 120 años, porque si vivieran 900 serían 900 años de pecado. Si vivieran 1000 años, 1000 años de pecado. De pronto suceden muertes de jóvenes y es muy lamentable cuando muere cualquier persona, pero sí o no es como que más sorprendente, más impactante cuando muere una persona joven, en la flor de su juventud, cuando debería de estar, no sé, pensando, haciendo planes a futuro, etcétera. Y uno dice: ¿cómo se fue a morir tan joven? Pero de pronto póngase a pensar, Dios también lo libró de pecar más años contra él. Dios lo libró de 30, 40, 50 años de pecado contra él. Es difícil verlo de esa manera, pero es lo que Dios hace aquí en Génesis 6. No vas a vivir más de 120 años, porque vivirías más ofendiendo mi presencia. Dios decide borrar luego a todo ser viviente de la faz de la tierra, porque ya está muy corrompida, excepto una familia. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Ay, Noé. Uno dice: es que Dios vio que no era bueno. Dios vio que Noé era un santo, era un pan de Dios Noé. Pero los que conocemos la historia de Noé, sabemos que salió del arca, plantó una viña y dijo: gracias, Señor, por el fruto de la tierra. Pero qué curioso que luego se puso a plantar una viña. ¿Por qué no plantó elote? ¿Por qué no plantó papa? ¿Por qué no plantó unos jitomates? Ay, Noé. Porque el que se preocupa por plantar primero uvas es que vino quiere. Ese es dicho mío, No crea que existe ese dicho. ¿Y qué hizo Noé? Cosechó sus uvas, fermentó el jugo,
se embriagó. Y en eso se comete una gran ofensa contra Dios, de Noé y de parte de uno de sus hijos. Y podemos llegar a pensar, ahora sí que ya Dios borró de la faz de la tierra a todo animal y a todo ser viviente excepto a Noé, ahora sí las cosas van a mejorar. Y no tardó mucho cuando se vuelve a repetir el ciclo de pecado entre la humanidad. Y es que de pronto nosotros creemos, no soy tan malo, no soy capaz de tanta maldad, no soy tan mal como el otro. Pero la realidad es que la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros es capaz de los pecados más horrendos. Dependemos de la gracia de Dios para cambiar nuestro corazón. Dependemos de su mano para cambiar nuestra vida. Dependemos de Dios para hacer morir los deseos de pecado en nuestra vida. Dependemos de Dios para que Él cambie nuestras vidas y detenga nuestro descenso en la maldad. Tanto necesitamos a Dios para que nos libre del mal. Y a veces ese mal no es del de afuera, es el mal que puede salir de nuestro propio corazón. Oremos al Señor. Dios eterno, venimos delante de tu presencia. Al considerar este capítulo tan oscuro de la historia de la humanidad, un descenso en caos total, anarquía total de parte de la humanidad, corrupción profunda.